Nosotros vimos IP versión, a ver, ahí está, vimos IP versión 4. Y tenemos el modelo que estuvimos trabajando hasta ahora. Estuvimos trabajando con todas las capas de enlace, que en este modelo se llaman de capa de acceso a la red, pero en la capa de enlace y la física del modelo OSI son coincidentes. Vimos el IP versión 4 como protocolo. Vemos el IP versión 4 como protocolo de enrutamiento. Vamos a ver el IP versión 6 a posteriori, pero vamos a dar unas breves nociones sobre un par de aplicaciones que son auxiliares al uso de este tipo de redes. El protocolo IP es un protocolo no orientado a la conexión y que nos va a servir básicamente para tener una dirección que le va a permitir al router resolver la ruta donde por donde nosotros estamos enviando la trama. Entonces, al ser un protocolo no orientado a la conexión, una vez que lo mandamos, perdemos el control total de la trama. Para eso hay un conjunto de protocolos. El ICMP sería el ICMP versión 4, se lo conoce como ICMP directamente, que nos va a dar parte de ese control, que nos va a permitir tener por lo menos un mínimo control de qué pasa con la trama. Y aparte tenemos otro conjunto de aplicaciones que son estas, que nos van a permitir dentro del protocolo Ethernet y todos sus protocolos, pasa Ethernet, llega Ethernet, llega Ethernet y lo que sea, dada la dirección IP, obtener la dirección MAC. Porque para mandar el Ethernet, sí o sí vamos a tener que tener una dirección MAC para poner en el encabezado. Con Wi-Fi tenemos otra forma de trabajo. Me voy a conectar a un access point y ese access point ya conozco. Y el access point tendrá un listado. Pero en este caso particular de Ethernet, si yo no me conecto con el servidor y quiero conectarme con otra máquina de la misma red, lo que voy a tener que obtener es la dirección MAC. La dirección MAC tiene 48 bits, la dirección IP tiene 32 bits, no puedo machearlas de forma directa, entonces tenemos una trama específica que me va a resolver eso. Entonces, dentro del modelo vamos a tener un conjunto de protocolos que son protocolos de control, que me van a servir para seguirle la pista aproximadamente a la trama que lleve un encabezamiento IP. Y voy a tener un conjunto de dos protocolos, ARP y RAP, que me van a permitir, dada la dirección IP de una máquina, conseguir su MAC, o el RAP, que es la inversa, dada la MAC, conseguir la IP. ICMP versión 4, vamos a ver que hay una versión 6. Se utiliza, como les dije, porque este es un protocolo no orientado a la conexión, entonces tengo que tener algún tipo de forma que me permita conocer los problemas existentes. Es una realimentación ante la existencia de problemas. No es una aplicación confiable. ¿Por qué? Porque este ICMP va a viajar encapsulado en el IP versión 4. Y ya dijimos que el IP versión 4 es no orientado a la conexión. Así que la confiabilidad del protocolo es la confiabilidad de la red. Porque si bien este me permite hacer muchas cosas, siempre va a ir encapsulado dentro de IP versión 4. Estos dos no van encapsulados dentro de IP. Estos dos en esta capa irán encapsulados en una versión particular de Ethernet. Entonces, el ICMP versión 4 fue creado cuando nació este protocolo, allá hace muchos años atrás, 40 años atrás. En esa época no había tantos problemas de seguridad. Hoy sí tenemos más problemas de seguridad que en esa época, entonces el protocolo se adapta en algunas cosas y vamos a ver que en otras lo cerramos y evitamos que este protocolo funcione. Dentro del mensaje de ICMP tenemos dos grandes bloques. Pueden tener reportes de errores o mensajes informativos. Dentro de los reportes de errores, destino inalcanzable, tiempo de espera agotado, problema de parámetros, redirecciones. Cuando yo mando una trama IP, le pongo una dirección,
le pongo un número de saltos, cuántos saltos va a tener hasta que llegue al destino. Dijimos que en este momento son entre 11 y 14 saltos aproximadamente para llegar a cualquier destino a nivel mundial. El problema puede ser que no llegue a destino. Y si no llega a destino, no se soluciona esto, habrá una trama ICMP del router que no puede encontrar el destino final, que le va a decir a la máquina que mandó a la máquina que me mandó el mensaje original que el destino es inalcanzable, o que el tiempo de espera es agotado porque superó la cantidad de saltos que yo tenía en el encabezado y no llegó a destino, o que hay problemas de parámetros porque hay cosas que están mal escritas o que estoy redireccionando. Y dentro de los mensajes informativos tenemos otros que los usamos mucho más, que es el ping, que es, yo quiero saber si existe una máquina determinada en una red, le mando un mensaje ICMP con unas tramas y me va a decir cuánto tiempo tardo, primero si llego al destino, y segundo cuánto tiempo tardé. Me va a dar idea, cuando esto está funcionando, de cómo es la carga de mi red. Cosa muy importante, porque uno a la mañana temprano puede hacer un ping contra un router que conozca en alguna parte del mundo y este echo request, este ping, cuando vuelva, le va a decir cuánto tiempo tardó la trama en llegar hasta el router, que yo estoy enviando el mensaje. Y eso me va a dar una idea de cuán cargada está la red a esa hora de la mañana. Después tengo otro que se llama Traceroute, que es una especie de ping sucesivos. El ping toma el origen, toma la máquina de origen y la máquina de destino y calcula los tiempos entre máquina de origen y máquina de destino. El Traceroute lo que hace es, me va a calcular los tiempos y me va a mostrar todos los routers intermedios. Es un ping sucesivo, va haciendo ping de un router al otro router. Me los muestra en pantalla y me dice cuánto tiempo tardó el enlace en cada uno. Con esto uno lo que averigua es si uno tiene idea de cómo es la red, es saber si algún router se ha caído, si algún router está pasando por demasiados problemas de transmisión de tramas. Y después la solicitud de routers, que es la capacidad que tengo de encontrar los routers de mi camino. Estos son los dos tipos básicos de errores, reporte de error y mensaje informativo. ¿Cómo mando esto? Bueno, esto va a estar encapsulado dentro de, por ejemplo, una trama de Ethernet, que es la que yo saco de mi máquina hacia el router. En el EtherType voy a tener el valor 0800, que significa que voy a tener un datagrama en los datos. Y dentro del datagrama teníamos un valor que era el protocolo de la capa superior. Y ahí pongo uno. ¿Por qué? Uno significa que este encabezado IP en su campo de datos va a transmitir una trama ICMP. Esto me va a dar siempre qué protocolo tengo detrás de la trama de datos, detrás del encabezado IP. Entonces, cuando tengo un host, mando un datagrama, lo descarta, por cualquier razón va a haber un mensaje de error ICMP y dentro del encabezado ICMP me va a dar alguna pauta de cuál es el error que se generó. Esta es la cantidad de posibilidades que tenemos con el ICMP, son muchos. Tenemos el encabezado de este tipo, código, el checksum de todo este encabezado. Y dentro del tipo, fíjense que tengo echo reply, este es el ping que más utilizamos, destinos inalcanzables, por qué no se alcanzaron, quién lo administra. Dentro de cada tipo voy a tener un código que me va a decir o me va a dar una idea del problema que estoy teniendo. Reitero, tiene muchas posibilidades. Las que usamos habitualmente es el ping para saber si tenemos conectada una máquina en nuestra red.
El problema está en que vamos a ver de que esto también se puede utilizar para robar la vida al vecino, porque yo puedo tapar de información a una máquina y hacer que no reaccione, pero básicamente es decir, el ICMP me permite hacer un pequeño control sobre la red, porque pensamos y tenemos en claro que el datagrama es un protocolo no orientado a la conexión y yo nunca voy a saber si una vez que mandé la trama llegó a destino. El ISMP, si está habilitado en las máquinas, me va a decir si no llegó, por qué no llegó, y me va a permitir eh, saber el tiempo de tránsito. Tiene una particular muy útil. Yo en el ping, cuando hago un ping, tengo que decir cuál es el tamaño del campo de datos, es decir, cuántos datos voy a mandar. Entonces, nosotros hablamos en algún momento del MTU, Maximum Transfer Unit, cuál es el bloque máximo de la trama que yo estoy mandando, porque va a depender del tamaño admitido por los protocolos que interconectan los routers. En una época se usaban de routers, porque se pueden utilizar, centrales telefónicas digitales, que son realmente routers muy específicos, y que trabajaban en una época con tramas más chicas, trabajaban con tramas de 600 bytes. Entonces uno mandaba un mensaje y si ese mensaje pasaba por una de esas centrales, lo abortaba por exceso de tamaño. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que cortarlo en bloquecitos, como vimos con el IP versión 4. Entonces el ping sirve para saber cuándo una trama pasa, me permite descubrir el MTU mínimo dentro de una red. Esa es una de las utilidades. Y después tenemos muchas utilidades, cada uno tiene un encabezado particular, destino inalcanzable, timestamp. Timestamp me tiene que dar la hora de la red, cuál es la hora lógica de la red. A veces se necesita, y porque hay algunos protocolos que necesitan que da una señal de error entre mi hora propia, mi clock propio y el clock de la red, para que la máquina que recibe la información, si es audio o video, pueda reconstruir el audio y video. Y para eso necesito la señal de error entre mi propio tiempo y el tiempo de la red. Con el timestamp conseguimos eso. El problema de parámetros, como dijimos, redirecciones, requerimientos de la máscara. Si necesito una máscara de red, el ISMP me puede averiguar la máscara de red de la máquina de destino. Y lo que dijimos nosotros, el echo y echo reply, que es el ping y su respuesta. Este es un ejemplo de un ping. Uno lo que hace es hacer un ping a una dirección específica y me va a responder, estoy mandando bloque de información con 36 bytes de datos. Y me dice que el tiempo son 16 milisegundos. 16 milisegundos, 15 milisegundos, 11 milisegundos, 10 milisegundos. Ese es el tiempo de tránsito. Desde mi máquina hasta otra máquina, que en este caso es la 190.225.57.134. La cantidad de tramas que se envía, yo la puedo modificar. El ping tiene una forma de configuración y también puedo configurar cuál es el tamaño de la cantidad de datos que estoy mandando. Y después me va a dar una estadística, envié 4 paquetes, recibí 4, no perdí ninguno, y los tiempos aproximados son estos, 10 milisegundos máximo, 16 milisegundos mínimo. Esto es lo que yo le digo, que a veces es muy útil a la mañana, cuando uno entra a la oficina, de hacer un ping sobre alguna máquina que esté en la otra punta del mundo y uno tiene una idea de cuál es la carga de tráfico en ese momento. El traceroute es similar. Yo acá hice un tracer sobre el servidor de Google, entonces me va contando, me va diciendo las direcciones de todos los servidores que encuentra. En este caso, como es la red de Internet, como corresponde, las direcciones IP que me devuelve son direcciones IP versión 6, que dijimos que es la que se utilizan en la red.
en las redes nuestras, en las redes privadas, usamos IP versión 4 por comodidad. La red internet usa IP versión 6. Entonces lo que me está dando acá es la dirección de cada uno de los routers que pasó. En este caso, desde mi casa hasta el servidor de Google, tuve 13 saltos. Y fíjense lo que tardó en cada uno, cuánto tiempo tarda en cada uno. Y me va a dar el tiempo que tardó el router en manejar la trama, 2 milisegundos. Acá, es decir, me da ese tipo de parámetros. Me permite enviar una trama, ver cuánto tiempo tardó, ver si llegó, ver los routers. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en el futuro inmediato la posibilidad de enrutar mis tramas en forma diferente. Porque esto es lo que me resolvió la red. Pero yo podría resolverlo de una forma diferente. Si estuviera mandando un tráfico específico como video y quisiera trabajar con routers más rápidos, yo voy a poder hacer una ruta que me tenga en cuenta exclusivamente esos routers más rápidos. Para eso me va a servir aplicaciones como este tipo, como el Tracer. Acá es la captura de una trama ligeramente diferente al otro. Fíjense que voy a tener, este es el encabezado de Ethernet y este es el encabezado de el encabezado IP, y estos son los datos. Entonces acá me dice qué es lo que es qué tipo es, tipo 0, que es un ping, si es correcto el checksum, los identificadores, los números de secuencia y demás. Esta es una captura de un ping generado desde esta máquina, la 192, 168, 267, a la 10, 36, 169, 121. Estoy mandando un ping desde una red privada a otra red privada. Este es el problema con el ping. Hay una forma de denegación de servicios que se llama inundación. Es una técnica. Lo que hago es, le mando ping sucesivos a una máquina que yo quiero voltear, que quiero denegarle servicios. Entonces la máquina, si acepta esos ping, va a tardar en resolverlos. Si mi máquina es mucho más potente que la otra, lo que puedo hacer es taparla. Y hubo una denegación hubo el año pasado una denegación importante de servicios, o que tuvo mucha trascendencia, denegaciones de esta permanentemente, pero hubo una que tuvo mucha trascendencia. No me acuerdo qué partido político hizo una reunión virtual y como estábamos en medio de la pandemia, hizo una reunión virtual a través de un Zoom de este tipo. Y otro partido político, que evidentemente no era el mismo, se lo volteó con una inundación de este tipo. Le hizo una denegación de servicios. No pudieron hacer el acto, el mitin o lo que sea, porque le voltearon el sistema con esto. ¿Qué es lo que hace uno con esto? Y habitualmente lo que hace uno con esto es el router lo prepara, el firewall del router lo prepara para que deseche los mensajes ICMP. Con lo cual pierde parte de la capacidad de esto. Sí, pero evita que le volteen el sistema. Eso, reitero, pasó el año pasado, no me acuerdo qué partido político lo hizo, pero le voltearon el router con una denegación de servicio de este tipo, tapándolo con tramas PIN. Entonces, el ICMP versión 4 va a ir encapsulado dentro de la trama de Ethernet, y la trama de Ethernet a su vez va a ir encapsulado en cualquier protocolo de capa de acceso a la red. Dijimos que tenemos otras dos aplicaciones, ARP y RARP, que me van a servir para que las redes del tipo Ethernet puedan descubrir las direcciones MAC de origen, de destino, con quién quiero comunicarme. Y para eso lo que vamos a tener es lo siguiente: tenemos dos, el ARP y el RARP. Este es Reverse Address Resolution Protocol, este es Address Resolution Protocol y este es Reverse. El ARP, si tengo una dirección lógica IP, puedo conseguir la dirección física. El RARP, si tengo la dirección física, puedo conseguir la dirección lógica. En realidad es lo mismo, es el mismo protocolo,
Nada más que en un caso va a tener un valor en blanco y en otro caso va a tener el otro valor en blanco. Entonces, convierte direcciones de 32 bits en direcciones de 48 bits. Como no hay algoritmo que solucione algo de 32 y 48, tengo que hacer algún tipo de trama específica. Y la trama que hago es del siguiente tipo. Esta es la trama de Ethernet, dirección física de destino, dirección física de origen. El Ether type, que es lo que me va a decir que hay acá adentro, en este caso es 0806. Acuérdense que si yo tenía un datagrama, era 0800. Y el encabezado va a ser este tipo, donde las grandes cosas van a ser tipo de protocolo, la dirección MAC de origen, la dirección IP de origen, la dirección MAC de destino, que es lo que yo no conozco y que cuando haga un ARP va a ir en cero, y la dirección IP de destino. Este valor lo conozco. Entonces, cuando yo genero un ARP, lo que voy a hacer es, como dirección física de destino, una dirección de difusión. Estos van a ser todos unos. Si es todos unos, significan que todas las máquinas de la red van a entender que es para ellos. Todas las máquinas van a saber que es un ARP. Entonces van a saber cómo leer este encabezado. Lo que se van a fijar es qué es lo que estoy haciendo, qué operación, un ARP request, una reply, un RAR request, un RAR reply. Esto me va a dar qué valores de esto voy a tener en blanco o no. Entonces, cuando yo mande un ARP, va a ser 0806 en el letter type. De operación va a ser, por ejemplo, un ARP request. Y voy a tener una dirección MAC de origen, una IP de origen, una dirección MAC de destino que va a estar en blanco y una dirección IP de destino que va a tener el valor que yo conozco. Vamos a ver, ya lo comentamos, yo tengo aplicaciones que dado un nombre me devuelven la dirección, así que yo puedo conseguir fácilmente la dirección IP. Esto, cuando llegue a la máquina de destino, va a fijarse que es un RARP y lo va a resolver. Entonces, me va a devolver un ARP reply. La dirección física de destino es la dirección mía, de la máquina que originó el ARP. La dirección física de origen va a ser la de él, la máquina que está generando la respuesta. Y va a llenar estos datos, con su dirección MAC, su dirección IP, mi dirección MAC y mi dirección IP. De esta forma, yo logro, dada una dirección IP de 32 bits, obtener una dirección MAC de 48 bits. Pregunta. Sí, Eso está bien, usaba direcciones IP, ¿no? Pasada esta era la que pasaba de IP a MAC, sí, ¿no es así? Pero esto está en el PDU1, en el de Internet. claro, pero Ok, esto es lo que va a ir al sistema para que el sistema pueda contestar. Porque la bien. dirección, porque la capa IP, vos para hacer un datagrama necesitas siempre dos valores, dirección, origen y destino. Esas las tenés, pero tenés que conectar a las máquinas. Y para conectar a las máquinas necesitas las direcciones MAC para hacer una Ah, conexión bien. entre dos máquinas. Claro, ¿Mm? sí, tiene sentido. Ese es el sentido de todo esto. En una red moderna, una red actual, uno no se comunica con la máquina de al lado, uno se comunica con el router, con el servidor habitualmente, y el servidor me va a brindar servicios. Pero este es el sistema que me permite, dentro de una red de Ethernet, conectarme con cualquier máquina que tenga en la red. Bien, bien, sí. Duran poco, duran unos, no sé, unos minutos nada más estas direcciones, pero por ejemplo, si ustedes de vuelta hacen ARP-A, les va a saltar todas las direcciones IP que tienen en su red y todas las direcciones MAC que tienen en su red. Esta es una red que es esta de casa, nada más, y me dice todas las cosas que yo tengo conectado en este momento en la red, que son estas que están acá, me va a decir, esta es la dirección del servidor y esta es la dirección de difusión, me va a decir cada máquina qué direcciones MAC tiene
y me está diciendo que tengo un sistema dinámico de asignaciones. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tienen una red, vamos a ver que hay otro protocolo que cuando yo entro en la red me asigna una dirección IP. Entonces, si esa dirección IP me la asignó el servidor cuando yo entré, lo que estoy haciendo, lo que estoy teniendo es una IP dinámica. Habitualmente voy a tener siempre la misma dirección IP. El servidor reconoce quién soy y me asigna siempre la misma dirección. Pero esta dirección IP no la puse yo a mano, no la clavé yo en el sistema, sino que la pedí y el sistema me la entregó. Acá le puse una captura de un request. Fíjense, de la máquina 123, 17, qué sé yo, esta máquina, no, este es el tiempo, de esta máquina de origen, hizo un broadcast. ¿Qué significa hacer broadcast? Que la dirección de destino son todos unos, FFFF. Esta es la fuente, la dirección de origen, y esta es la dirección de destino. Acá me da el encabezado del ARP, y en el ARP request la dirección MAC de destino, como dijimos, está puesto en 0. La respuesta a esto va a tener las direcciones MAC que corresponden. ¿Ok? Entonces yo tengo un ARP request, dejo la dirección MAC de destino en 0. La contestación ya va a venir con la dirección MAC de la máquina que tomó la trama. Acuérdense, como lo hago por difusión, todas las máquinas entienden que la trama va para ellos. Solamente me la va a contestar aquella que se machee la dirección IP de la máquina con la dirección IP que yo estoy poniendo en el ARP. ¿Ok? Preguntas de estos dos protocolos, ICMP y ARP. Son protocolos muy simples, están en todas las máquinas. El ARP que uno ve habitualmente son las impresoras que tiene conectadas o las máquinas que están prendidas en el momento que uno hace el ARP request en ese momento. Y el SMP es un protocolo que no necesariamente uno lo tiene habilitado. Yo, por ejemplo, en estas máquinas, en este sistema, no lo tengo habilitado. En el router digo, todo lo que sea ICMP, tírelo, todo lo que venga, tírelo y no lo dé bolilla. ¿Por qué? Porque hay grandes posibilidades de que me volteen el sistema haciéndome una inundación. Vamos, no es muy complicado. Está bien. Dale. No, que Listo, sí, listo. que entendí. Listo. Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces con el IP versión 6. Si yo logro ver mi mouse en esta máquina. Bien, desapareció el mouse, con lo cual, evidentemente, me quedé sin pilas en el mouse. Deme 30 segunditos. Que le cambio las pilas a esto. Las pilas van a fallar en el mejor momento. Y ahora se me piantota.
Bueno, ahí estoy. Ahí estoy. Las cosas fallan. Esto es la maldad de la cosa inanimada. Ahí no estoy compartiendo pantalla. Ahora a ver. Acá sí. Listo. Ahí estoy compartiendo pantalla. Ahí la ven. Discúlpenme, pero es la maldad de la cosa inanimada. Si puede pasar, va a pasar. ¿Cuál es el problema de Internet? La cantidad de direcciones de IP versión 4 es finita y las venían distribuyendo desde 1980 más o menos. Nosotros vimos que tenemos una solución en este tipo de cosas, que es si a mí me dan una dirección pública para poder conectarme con Internet, yo, mediante el NAT y el router, voy a poder crear una red privada y mi red privada va a usar una sola dirección IP versión 4. Así todo, se agotaron. El 19 de agosto del año pasado, LANNET, que es la que entrega las direcciones, agotó su pool de dirección IP versión 4. No hay más para distribuir, tengo que dar de baja alguna para entregar. Entonces, el año pasado había quedado esto así, más o menos. La parte azul era lo que yo había entregado, lo que tenían entregado los proveedores, los ISP, Internet Service Provider, y lo único que me queda en realidad es esto, reservado para infraestructura crítica, este bloquecito de acá, es decir, me quedaban muy pocas direcciones IP versión 4. Como ya estaba trabajando el sistema con IP versión 6, me quedé sin direcciones IP versión 4 para manejar dentro de Internet y empecé a trabajar directamente con IP versión 6, con lo cual el problema se solucionó. Esta es la cantidad de asignaciones por mes, y si nos fijamos por acá, que esto es agosto del año pasado, la cantidad de direcciones que se podían asignar se acabó. ¿Qué es lo que hace el IP versión 6? El IP versión 6 se viene escribiendo desde hace 20 años, más o menos, y se empezó a poner tímidamente en funcionamiento hace 7 u 8 y a full hace un par de años atrás. Pero reiteramos, el IP versión 6, si bien yo puedo usar mi red con IP versión 6, a mí me va a convenir más por razones de practicidad, porque es más simple, más esquemático, usar el IP versión 4 dentro de mi red privada y utilizar el IP versión 6 dentro de la red pública. El cambio lo va a hacer directamente el router, como vimos, a través del NAT. ¿Cuál es la diferencia entre el IP versión 6 y el IP versión 4? Básicamente es la misma filosofía. Es un encabezado que tiene algunos datos que me van a permitir que los routers con esa dirección vayan o creen una ruta por donde transmitir los datagramas. Las direcciones, vamos a ver que tenemos, el encabezado es más simple, pero lo que voy a tener ahora son un montón de encabezados diferentes. Si yo quiero hacer algo, voy a tener un encabezado básico, y si quiero darle seguridad a la información, voy a poner a continuación un encabezado de seguridad. Y después daré un encabezado del tipo de datos que estoy mandando. Hago un apilado, pero ese apilado lo voy a hacer de acuerdo a las necesidades particulares del mensaje que estoy mandando. No realiza fragmentación en el encabezado, la fragmentación se hace con un encabezado específico, pero este protocolo recomienda calcular cuál es el MTU mínimo antes de empezar a mandar las tramas, para poder mandar las tramas con el MTU mínimo el MTU mínimo con que me voy a encontrar en la transmisión. No hay checksum, y el campo TTL, time to live, del IP versión 4 ahora se llama límite de saltos. Entonces, tengo un encabezado que es mucho más chico, con menor cantidad de saltos, menor cantidad de campos. Voy a tener un campo que va a llamarse versión, que también es el primer campo que encuentro, igual que en el IP versión 4, en este dirá 6, y otros pocos: clase de tráfico, etiqueta de flujo, longitud de las siguiente cabecera,
y 2 bloques de direcciones, porque ahora las direcciones IP versión 6 tienen 128 bits de tamaño. Entonces, el primer campo, clase de tráfico. La clase de tráfico es la calidad de servicio que yo necesito para el tráfico que estoy mandando. Entonces, es igual el tipo de servicio. En el IP versión 4 llamábamos tipo de servicio, asignada prioridades. Y es importante porque al final del curso vamos a ver otro protocolo que se llama MPLS, que en ese puedo comprar una calidad de servicio específica. Bueno, el MPLS va a asociar este campo, clases de tráfico, con la calidad de servicio requerida para enviar ese tráfico. Y acá es 0 a 7 y 8 a 15 en hexadecimal, por supuesto acá. Me van a dar qué tipo de tráfico, si puedo disminuir la velocidad en caso de congestión. Sí, si estoy mandando datos, yo puedo disminuir la velocidad. Si estoy mandando audio o video, no puedo disminuir la velocidad porque va a seguir llegar o distorsionada o no va a llegar. ¿Y qué tipo de datos estoy mandando? Si necesito tiempo real o una velocidad constante. Cuando veamos tipos de tráfico vamos a ver un poquito más de esto. La etiqueta de flujo es un campo que todavía no necesariamente no está implementado. Lo puedo implementar en redes privadas, pero los routers no están obligados a darle bolilla a este campo. ¿Qué significa? Yo cuando tengo una secuencia de paquetes de un flujo específico, estoy mandando video, yo a todos los bloques del video que estoy mandando le voy a poner la misma etiqueta de flujo para que el router los maneje a todos esos paquetes de igual forma. Reitero, esto a futuro probablemente se implemente, ahora no está implementado, lo puedo implementar en redes privadas. Si el valor es todo cero, el router lo va a ignorar, no tiene inconveniente. Longitud de la carga útil, acá requerimos un MTU mínimo de 1280 bytes. Para evitar la fragmentación y rearmado. Yo les dije que el problema de la fragmentación es cuando yo rearmo las tramas en la máquina de destino, la máquina hierve, porque es decir, la cantidad de trabajo que tiene que hacer la máquina para rearmar las tramas, si yo una trama la divido en 3 bloques, en 3 tramas más chicas porque no me dio el MTU de la red, significa que la máquina de destino va a trabajar 3 veces más para rearmar la información. Para evitar esto, hay un request for comment, el 1981, que recomienda descubrir cuál es el MTU mínimo de la red antes de mandar las tramas. Asociado con esto, me admite la transmisión de jumbogramas. Dijimos que la trama común es 1280 bytes, pero me permite hacer jumbogramas de 4 gigabytes de tiempo de transmisión. No está implementado tampoco, pero sí lo puedo hacer en redes privadas. Esta es la forma en que voy a apilar las cabeceras. Voy a tener la cabecera básica, esa que vimos recién, y después a continuación voy a tener diferentes cabeceras. Puedo agregar cabeceras, pero voy a agregar específicamente las cabeceras que necesito. En el IP versión 4 tenía una cabecera fija y tenía opciones de cabeceras. En este caso no me calientan las opciones. Si yo necesito hacer algo específico con los datos que llevo, le agrego una cabecera atrás de la cabecera principal. Y ese, a ver si está acá, este lo voy a tener acá, el valor lo voy a tener acá. Este valor, la siguiente cabecera, me va a decir qué es lo que viene a continuación de esto. Y yo puedo tener, reitero, un apilado de cabeceras. ¿Qué voy a tener? Y habitualmente tendré cabeceras, lo que tendré habitualmente es cabeceras de seguridad, que acá por supuesto no está. Tendré una cabecera de seguridad y una cabecera TCP. El TCP era el protocolo que me permitía transmitir datos con seguridad.
Las cabeceras de fragmentación son todas específicas, encabezado de ruteo, pero todas van a tener el mismo, un campo que me diga cuál es el próximo encabezado, cuál es la cabecera siguiente. Algunas de las cabeceras que tenemos y los requests for comment que hablan de esas, el de ruteo, cabecera de fragmentación, si yo tengo que fragmentar datos por alguna razón, una cabecera de autenticación y una seguridad de la carga útil. Estos dos protocolos que vamos a ver en un ratito, el AH y el ESP, son mandatorios en el IP versión 6. IP versión 6 es mandatorio el uso de seguridad. Entonces, estos dos son dos protocolos de seguridad. Yo voy a usar eventualmente uno de los dos. Y me van a dar cosas diferentes, o me van a autenticar, o me van a encapsular la carga. Pero bueno, son dos cabeceras diferentes. Opciones para el destino. Una cabecera que dice no hay próxima cabecera. Y estos son los tipos y los encabezados. Reitero, ¿cuál vamos a usar más comúnmente? Y el valor 50, que me va a decir que estoy utilizando un encapsulado de seguridad, un protocolo que llamo AH, o el 51, que me va a decir que usamos un protocolo ESP. Hay encabezados que no tienen próximo encabezado. ¿Cuáles son? Y son aquellos que llevan datos, el TCP y el UDP. Estos son los últimos encabezados de toda la pila. El ICMP versión 6, que es el que me está buscando datos, y no hay próxima cabecera, con la posibilidad de que si yo con los datos que tengo en las cabeceras alcanzan para manejar la trama. Pero entonces, la última cabecera de toda la pila siempre va a ser alguno de estos, 6, 17, 58 o 59. Este es un ejemplo. Acá me dice que tengo una cabecera IP versión 6, y me dice que la próxima cabecera es 43. La cabecera 43 es una cabecera de enrutamiento que me va a crear una ruta, me va a decir por qué ruta voy a mandar mi trama. Y la cabecera de enrutamiento me va a decir que la próxima cabecera es un TCP, este de acá, y acá tendré la cabecera TCP y los datos. Esa es la diferencia fundamental entre IP versión 4 y versión 6. En IP versión 4 tengo una cabecera de datos y esa cabecera es fija. En IP versión 6 tengo una cabecera que tiene menor cantidad de campos, pero tengo la posibilidad de ir agregándole todas las cabeceras que necesito de acuerdo a los requerimientos de mi transmisión. Pero la filosofía es la misma, es ponerle a la información que yo estoy mandando una cabecera que tenga direcciones de origen y destino. ¿Para qué? Para que el router con su tabla de enrutamiento pueda redirigir la trama. Bueno, el límite de salto, la misma función que el time to leave, exactamente lo mismo, disminuye un valor por cada nodo. Originalmente, en su origen, el IP versión 4, el time to leave, me descontaba el tiempo de tránsito por cada router. En realidad nunca se usó, lo que se utiliza es decir, bueno, cada vez que paso por un router, le bajo un segundo al time to leave. Cuando llegaba a 0, elimino. Cuando escribimos este protocolo dijeron, bueno, el nombre time to leave no es correcto, pongamos límite de saltos y digamos que cada salto, cada vez que paso por un router, elimino una unidad de ese límite de saltos. Cuando llego al final, lo elimino. Tenemos tres tipos de direcciones acá. En IP versión 4 solamente teníamos las que podemos asimilar a unicast, que son las direcciones convencionales, las direcciones de cada máquina, y multicast, que es asimilable a difusión. En este caso, tengo una más, que es anycast, que es una cosa particular del unicast. Lo que hace el anycast es, dada una red, hace difusión sobre una pequeña cantidad de máquinas, máquinas que yo puedo configurar. Entonces le digo, este mensaje no se lo mandé a todas las máquinas, sino que mandándoselas a estas 7 u 8 máquinas. Son sintácticamente indistinguibles,
pero me van a servir para hacer esto que estoy haciendo en este momento, que es desde una máquina mandándole información a un montón de otras máquinas que son las de ustedes. No usa Anycast probablemente, pero la funcionalidad es la misma. Anycast lo que hace es, dentro de mi red, mandar la información exclusivamente a un grupo de máquinas, no a todas. Y ese grupo de máquinas a las cuales yo le voy a mandar la información, la puedo configurar previamente. Las direcciones no son distinguibles dentro del bloque de direcciones y solo se trabajan en routers y se configuran en los routers. Y reitero, tenemos las otras que son multicast, que identifica un grupo de interfaces, que es lo mismo que veíamos antes como difusión, y también son todos unos. La arquitectura de direcciones, ¿cómo se escriben estos? Cuando yo tengo 2 puntos, pero no lo tengo combinado, cuando tengo 4 puntos, significa que todos los valores desde ahí hasta el origen o el final son 0. Entonces, yo puedo tener todos ceros /96, ¿qué significa /96? Estoy escribiendo en CIDR, acuérdense, cuando vimos IP versión 4, vimos que la máscara de red yo la podía poner con números o la podía poner con barra y un número que significaba la cantidad de unos que tenía mi máscara. Las que nos preocupan, las que más nos interesan, son este conjunto de acá. De la 2000 hexadecimal, todos ceros, /3 son las direcciones públicas, son Unicast global, se denominan, tienen request for comment. Y estas F80/10 son lo que nosotros conocemos como direcciones privadas en IP versión 4. Estas son las que vamos a utilizar habitualmente. El resto son específicas tanto del protocolo como de la administración del protocolo y no nos preocupan directamente. Las únicas que nos van a calentar son estas, para no volvernos locos con esto de las direcciones. Todas tienen la misma forma, tienen los primeros 48 bits, es un prefijo de ruteo, me va a dar una dirección y en esa dirección me va a decir cómo es el enrutamiento que yo voy a utilizar. Voy a tener 16 o menos que me van a identificar las subredes que están conectadas y voy a tener 64 bits para identificar la interfase dentro de esa subred. Fíjense que es 2 a la 64, yo puedo conectar una enorme cantidad de interfaces. El objetivo de esto es que cada máquina termine teniendo una dirección Unicast pública por interfase. ¿Qué es interfase? Y bueno, cada aplicación que estoy corriendo en mi máquina va a poder tener o puede tener su propia dirección IP versión 6. Con lo cual ya pierde sentido todo el trabajo que hace mi router, todo el trabajo que hace mi NAT y demás. Y lo que hace es me agiliza la transmisión de la información. Bueno, Unicast local es la forma normal y también se divide, le dan un bloque a los RIR, que son Regional Internet Register, que son los que administran, son los mayoristas de las direcciones IP, y esos mayoristas de las direcciones IP les van a asignar un bloque de direcciones a los SIP, a los Service Internet Provider, a los proveedores de Internet. Es decir, hay un RIR en Latinoamérica y ese RIR en Latinoamérica le asigna un conjunto de direcciones IP versión 6 al que me provee el servicio a mí, FiberTel. Entonces, FiberTel, del conjunto de direcciones que tiene asignadas, me asigna uno a mí. Es estratificado. Están los RIR, que son los que manejan las direcciones a nivel regional. Región Latinoamérica o América. Y dentro de cada uno de esos países hay un conjunto de proveedores de servicios que manejan un conjunto de direcciones que le entrega el RIR.
Es la forma normal de direccionamiento en este protocolo. Las direcciones de enlace local, como dijimos, son las que nosotros conocemos como direcciones privadas y comienzan con un prefijo de ruteo que es todos unos, terminan 1010. Todos 0,54 bits y puedo conectar hasta 2 a la 64 interfaces para cada una de las direcciones que tengo de IPv6. No son ruteables, significa que no son aceptadas por la red, por internet, pero sí me sirven para manejar mi red interna. Como vemos, por ahora es más práctico utilizar IPv4 dentro de mi red privada y que alguien, el router, me pase de direcciones IPv4 privadas a direcciones IPv6 públicas, que son las que se van a encargar de transmitir la trama en Internet. Es un juego de mecanismos este tipo de cosas. Yo podría utilizar IPv6 en mi sistema, pero no tiene sentido, es más simple IPv4. También es factible crear, este es un algoritmo EUI64, también es posible crear, dada la dirección MAC de la máquina, crear una dirección IP. Lo que hace es, toma la dirección de la MAC, a este número le agrega un 1 en el séptimo bit, le queda 002. Si empieza con 02 significa que esa dirección fue creada a través de la dirección MAC de una máquina. ¿Por qué lo necesito? Y porque una de esas necesito que una máquina que sea de servicio crítico tenga una dirección específica asociada con su MAC. No conozco ninguna, es factible hacerlo. Entonces, le agrega un 1 en el séptimo bit, va a quedar 02, parte esto por el medio y en el medio le pone FFF en hexadecimal. Y de esa forma construye a partir de la dirección MAC una dirección IPv6. No me ha tocado nunca hacerlo. Existe la posibilidad, supongo que habrá que pedir los permisos correspondientes, pero permitiría que si yo tengo un router que es de misión crítica, ella pueda tener su propia dirección basada en la dirección MAC de ese router. Las multicast, como dijimos, inician los primeros 8 bits con todo uno, con lo cual en multipass y se distribuyen. Tienen una flag, este es un 0, RPT, si tiene codificada la dirección del nodo, si no hay información de prefijos, si es multicast válida permanente. Son direcciones de difusión. Este es lo mismo que antes, con los valores que tenemos, unicast global, unicast link local, que son las que vimos recién. Bueno, todo esto que viene acá es cháchara, pero les va a dar información. El IANA es el que asigna las direcciones en grandes bloques, los grandes bloques de direcciones se los da a los RIR, y estos les proveen bloques de ese bloque de direcciones a los ISP. No están todas las direcciones, solamente la octava parte de las direcciones IPv6 están en uso, el resto estará para usos futuros o para nunca. Por ahí hay una cuenta que dice que todas las direcciones IPv6 ustedes le podrían dar una dirección IPv6, no sé, es algo así como a cada milímetro cuadrado de la Tierra. Yo divido la Tierra en bloquecitos de 1 milímetro cuadrado y a cada uno de ellos le puedo asignar una dirección IPv6 de la cantidad de direcciones que tenemos, ¿no? Los 128 bits. Bueno, acá como cada uno de los RIP subdivide a su vez la cantidad de bloques en los bloques para entregar a los ISP. Y los clientes pueden crear con la dirección que le da hasta 65.536 redes con su asignación. Tenemos más direcciones de las que usamos habitualmente. Si yo estoy planeando una red grande, y cuando hablo de una red grande hablo de una red de 4 o 5.000 máquinas
que estén todas conectadas, puede tener mucho sentido utilizar IPv6, porque me permite hacer ruteos, me permite generar muchas más subredes, tiene seguridad en todos lados. Si yo tengo una red que tiene 20 máquinas o 30 máquinas, y meterme en IPv6 es mucho más complicado que hacerlo en IPv4, que lo hago en forma casi automática. Bueno, ¿cómo se asignan las direcciones? Léanlo, es solamente anecdótico. Hasta acá, ¿alguna pregunta? De este rápido coso que hicimos en IPv6, ¿alguna pregunta? ¿Alguien está despierto? Sí. Sí, profe. Me contestó alguien con una voz de apolillado que mete miedo, pero Esto no lo mandó, ¿no? Por mail todavía. todavía lo subo esta noche. Ah, bueno. Lo subo esta noche. Lo que estamos viendo es básicamente qué es IPv6, cuáles son las diferencias con IPv4 y básicamente cuándo utilizo uno u otro. ¿Qué es lo que me permite, cuáles son las ventajas de usar uno u otro en cada uno de los lugares. IPv6 lo voy a utilizar en la red porque se me acabaron las direcciones, pero no necesariamente estoy obligado a utilizarlo en mi red interna. Esto tiene, como vimos, el ICMP versión 4, un ICMP versión 6, que hace cosas muy similares, más simples probablemente, y que tiene una de las funciones que hacen, se llama Neighbor Discovery, descubrir al vecino, que es lo que hacíamos con el ARP, perdón, en IP versión 4. Entonces, el IP versión 6 detecta errores, realiza diagnósticos y tiene algunas funciones que es descubrir al vecino, va a descubrir quién tiene al lado, que es exactamente lo mismo que hacía el ARP con I versión 4. Tres tipos de mensajes: mensaje de error, mensajes informativos y esos mensajes de detección de vecino que les comentaba. Los mensajes de error, los mismos, similares, destino no alcanzable, paquete demasiado grande, tiempo agotado de transmisión de la información o problema de parámetros. Los mismos que teníamos en el ICMP versión 4. Y los informativos, ese era el ping, echo request y echo reply. ¿Llego a una máquina o no llego a una máquina? Y los mensajes de detección de vecinos. Una cosa importante con esto, con el ping, con el echo request, es yo habitualmente lo tengo apagado hacia afuera de mi red privada. Ahora, adentro de mi red privada lo tengo habilitado. Yo puedo hacerle ping en general a todas las máquinas de mi red, porque es una herramienta muy, muy importante para la configuración y la detección de problemas dentro de una red. Lo que yo no tengo que hacer es permitir que alguien me pueda hacer un ping desde afuera, pero adentro de mi red sí es importante y sí es útil. Entonces, tres tipos de mensajes: de error, informativos y de detección de vecino. Lo importante del mensaje de detección de vecino es que reemplaza la funcionalidad que tenía el ARP para IP versión 4 y este me va a hacer exactamente lo mismo para IP versión 6. Con lo cual, en realidad, me ahorro un tipo de trama específico. Cuando se genera cuando yo voy a generar, cuando me conecto a una red, voy a generar esa solicitud de vecino y mis vecinos, cuando reciban esa trama, van a devolver una trama que es anunciación de vecino, que me van a dar todos los datos que tienen ellos, no solamente sus direcciones IPv6, sino que me dan sus direcciones MAC. Una de las cosas que es importante y que sí hacen una enorme diferencia, que IP versión 6, la seguridad es mandatoria. Es decir, que yo tengo que mandar mis tramas con algún tipo de seguridad implícita. Y tengo dos grandes conjuntos de protocolos. Lo puedo mandar con cualquiera de las dos.
AH, Authentication Header, autenticación de cabecera, que me provee integridad de autenticación del mensaje. Me dice que el mensaje viene de quien dice ser, y es cierto, pero no está encriptado. Y otro que llamo ESP, que me va a proveer confidencialidad e integridad, es decir, me va a encriptar la información. Yo voy a poder utilizar cualquiera de estos dos. Estos dos, cada uno tiene una cabecera diferente, y va a ser una de las cabeceras, uno de estos dos, que va a estar apilada entre todas las cabeceras de mi datagrama IP versión 6. Y tengo dos formas de utilizarlo. Una se llama modo transporte y otra se llama modo túnel. ¿Cuál es el modo transporte y cuál es el modo túnel? Yo cuando tengo... Yo puedo tener la red y puedo tener máquinas conectadas a la red. Si utilizo el modo túnel, lo que voy a hacer es una conexión entre estas dos máquinas. Lo que voy a hacer, voy a necesitar sí o sí las direcciones IP que sean las correctas. El otro modo, lo que yo voy a hacer es conectarme a una máquina que va a hacer la encriptación. Entonces yo tendré una máquina, un servidor, que se va a conectar a su vez con otro servidor. Entonces, la encriptación va a ir en este video. Acá no está encriptado, ni tiene seguridad, o tiene las seguridades básicas. Lo que voy a tener sí es seguridad entre esas dos máquinas. En un caso conecto máquina a máquina y en el otro caso me conecto con un servidor que a su vez se va a conectar con otro servidor para mandar la información con seguridad. Entonces, esos son las dos formas. Modo transporte, me parece que lo dije al revés. Modo transporte es cuando yo conecto dos máquinas y mando la información entre esas dos máquinas. ¿Qué dice el modo transporte? El modo transporte me dice que yo no puedo cambiar las direcciones IP porque voy a necesitar las direcciones IP de la máquina de origen y destino. Y en modo túnel, en lugar de conectarme directamente con la otra máquina, me voy a conectar con un servidor que me va a dar el servicio. Y en ese caso, ese servidor sí se va a conectar con otro servidor. Pero adentro de la trama va a llevar mi trama con mi dirección IP. Entonces, en este caso no puedo cambiar las direcciones IP. En este caso las direcciones IP entre máquinas se cambian, pero en la trama de datos va a ir mi dirección IP original. Es similar al concepto de VPN. Es una VPN. Son dos formas de hacer VPN diferentes. En un caso, vos haces una VPN entre dos máquinas. En el otro caso, vos te conectás con un servidor que hace la VPN con otro servidor. La forma normal, las VPNs que uno consigue en el celular o demás, son, como vimos antes, perdón, modo túnel. Pero estas son VPNs que se hacen en forma automática en este sistema. Entonces, tengo un modo transporte, solo la carga útil es cifrada o autenticada. Porque la cabecera tiene que ir en claro, la dirección IP tiene que ser la que yo necesito, tiene que ser la mía, y tengo que poner la dirección IP del destino. Mientras que en el modo túnel, todos los datos son cifrados o autenticados. ¿Por qué? Porque el servicio de transporte me lo da otro servidor. ¿Está la diferencia? Y acá les hice un pequeño grafiquito, lo copié de algún lado. Esto es lo que yo quiero mandar. Yo quiero mandar una trama que va a tener un encabezado IP y unos datos. En el modo Authentication Header lo que me va a hacer es autenticar los datos que yo estoy mandando. Entonces, en el modo transporte tengo que poner mi propio encabezado, ponerle ese hash, ese encabezado
de autenticación y después mandar los datos. Y lo que va a hacer el sistema es va a autenticar todo esto, excepto los campos mutables. ¿Qué son los campos mutables? Y los altos, el time to live, que son cosas que cambian al pasar de router a router, y si necesito algún checksum también lo va a cambiar. Pero todo el resto lo va a autenticar. Significa que cuando llegue a destino, yo voy a estar seguro de que este encabezado es de quien dice ser y que estos son los datos que me mandaron correctos. Si en lugar de usar el modo transporte uso el modo túnel, esto le voy a tener que agregar la nueva cabecera IP con la dirección IP del que me da el servicio y la autenticación, el encabezado de autenticación. Entonces, lo que va a autenticar es todo esto. Va a autenticar desde la dirección IP del servidor, mi propia dirección IP y los datos. En el caso del ESP, el ESP lo que hace es me encripta la información. Pasa de información en claro, acá la información está en claro, la información es leíble y lo único que tengo es autenticación. En el caso del ESP, lo que voy a tener en el modo transporte, de vuelta, la cabecera va a ser la misma. Lo que voy a lograr encriptar con el encabezado ESP, un tráiler y el autenticador, es que estos datos estén encriptados y estos estén autenticados. Y de la misma forma, si tuviera que utilizar el modo túnel, le tendría que poner un nuevo encabezado IP, que va a ser el encabezado IP del que me brinde el servicio, y esto, que es lo que yo quiero mandar, va a ir como campo de datos. Si me sobra el cuero, lo que puedo hacer es hacer las dos cosas. H y ESP puedo autenticar y encriptar. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y que evidentemente esto no es simple, tarda su tiempo en resolverse, y a medida que yo le agregue cosas, la trama va a ser cada vez más pesada para mi sistema desde el punto de vista informático. Voy a gastar mayor cantidad de tiempo en encriptar, desencriptar, verificar los encabezados. Lo normal es que se utilice este modo, el modo transporte. Yo mando información a una máquina y lo que hago es autentico la información. Este de acá sería el más seguro de todos, pero es el más pesado. Tengo que tener un sistema informático mucho mayor para poder hacer esto. Porque reitero, armar y leer los encabezados y armar y leer los trailers no es gratis. Llevan tiempo de máquina, y ese tiempo de máquina puede hacer que la eficiencia de mi sistema se me caiga. Este es el encabezado del Authentication Header. Fíjense que acá también tiene próximo encabezado, significa que puedo apilar los números de secuencia, los códigos de autenticación del hash. Esto lo vamos a ver cuando veamos seguridad medio al final del curso, pero digamos que yo lo que voy a hacer es, lo que hago para autenticar es genero un hash, un valor, para decirlo muy a lo bruto. Voy a tomar el valor de todo esto, el algoritmo de todo esto, y lo voy a dividir por un número secreto. Y el resto de esa cuenta la voy a poner como este nombre, como el hash message. La máquina que lo recibe va a hacer el valor inverso, va a tomar de vuelta toda la trama que recibió, lo va a dividir por el mismo valor y va a comparar el resto que calculó él con el resto que yo le mandé. Si los dos coinciden, significa que la trama no fue modificada, y con eso autentico. Lo vamos a ver un poco más profundamente, pero la idea básica es eso. Cuando yo hago un hash, lo que hago es pongo un número que está asociado con el valor que tiene la trama que estoy enviando. Cuando llega a destino, hacen exactamente lo mismo. Toman la trama que recibieron, le pasan el mismo hash. Si los hash coinciden, significa que la trama es auténtica. Si no coinciden, se eliminan.
como es esto, y el ESP, Encapsulated Security Payload, la única diferencia básica que tiene es que el next header viene atrás en lugar de ir adelante, pero me va a dar los parámetros, esos son los dos encabezados, los parámetros y número de secuencia que estoy mandando, y la cola del sistema. Estos son lo que habíamos visto acá. Este es el encabezado de H y este es el encabezado y la cola del ESP. Bueno, estos son qué significa cada uno de los campos, ¿verdad? Y acá les puse un par de direcciones donde hay, si alguno tiene interés en ver esto con más profundidad, direcciones que les van a hablar de estos dos tipos de encriptamiento.